Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo estamos? Esperando que todos estén bien. Nosotros aquí disfrutando este día un poco súper húmedo aquí en Yuma, Arizona. Sabemos que cada uno de ustedes está en sus casas, en sus hogares y también mirando los días por la ventana muchas veces porque no salimos, porque no podemos salir, porque está todavía muy caliente para que andemos afuera caminando o simplemente porque nos sentimos más seguros dentro de nuestras cuatro paredes, como nos hemos estado acostumbrando a estar. Pero también sabemos que eso nos aísla un poquito de todo lo que está pasando a nuestro alrededor, de nuestros amigos, nuestros familiares, todas esas cosas que nos tienen a nosotros muchas veces estresadas, con ansiedad. Son cosas que pues que todo ser humano estamos pasando por eso. Y por supuesto, siempre sabemos que el traer estas pláticas, el traer las personas que son las expertas a que nos hablemos, que hablemos de los problemas, que hablemos de las situaciones por las que estamos pasando y muchas veces de esas situaciones donde a veces como promotores de salud no sabemos cómo ayudar, vamos a decir qué cosas nos pueden ayudar a nosotros como proveedoras de servicios, ayudar a nuestros clientes, participantes y pues estas herramientas que hemos estado recibiendo cada semana de cómo trabajar, cómo ayudar, cómo apoyar, pero sobre todo cómo estar sanas física y mentalmente cada uno de nosotros, pues nos ayuda a que sigamos adelante, que podamos seguir trayendo esos espacios donde podamos reunirnos y poder escuchar de los expertos, como dije nuevamente, de realmente de cómo nosotros podemos ser fuertes física, mentalmente, pero sobre todo fuertes también en conocimiento de qué son los recursos que tenemos disponibles y cuáles son los que no tenemos disponibles y cuáles son los que tenemos disponibles dentro de nosotros mismos que podemos traer, que podemos sacar, que podemos disponer y que podemos realmente poner en práctica para ayudar a todas aquellas personas que están a nuestro alrededor. Todos estamos siendo impactados por lo que es esta lucha de esta epidemia realmente cada día, cada minuto sabemos, ¿verdad? Lo que está pasando y pues realmente nos ayuda a entender que no estamos solos, que estamos solos en un círculo que se llama mundo y en este mundo realmente estamos juntos, estamos cada quien en sus, como dije, en sus hogares, en sus comunidades, en sus familias, tratando de salir adelante, tratando de poner en práctica la visión de qué es lo que estamos visionando en los próximos meses, en el próximo año, cómo vamos a mirar este mundo en el que vivimos, cómo va a estar pasando, qué es lo que está pasando, cómo va a ser diferente, va a ser igual, todas esas preguntas que realmente a veces nos hacemos y que no tenemos respuesta, pero que todos estamos pensando, ¿qué es lo que va a pasar? Pues una de las cosas que vamos a tener que saber y vamos a tener que poner en práctica es que lo que vaya a pasar, tenemos que estar nosotros preparadas para todo eso. Y obviamente lo vamos a hacer de una manera informándonos, educándonos y siguiendo, estando conectadas a qué es lo que está pasando allá afuera, pero qué es lo que podemos hacer nosotros desde acá de adentro. Como promotores de salud nuevamente tenemos muchas herramientas y este día nuevamente te vamos a tener a nuestras experta y nuestra colaboradora Sandra Martínez, que nos va a estar trayendo un tema súper importante para cada uno de nosotros. Y obviamente, solamente quiero decirles que muchísimas gracias por conectarse este día. Gracias por estar aquí presentes. Mi nombre es Floribella Redondo, directora ejecutiva de la Asociación de Promotores de Arizona. Y también ahora vamos a tener a Kenia Zúñiga, que es la coordinadora de entrenamientos de la Asociación de Promotores. Y obviamente nuestra presentadora, que es nuestra amiga y colaboradora. Y obviamente cada uno de ustedes, gracias por conectarse. Y les dejo con la experta, que nos trae un súper importante mensaje. Sandra, gracias por estar aquí y te dejamos la palabra. Gracias a ustedes por dar este espacio y sobre todo porque es bien importante estar comunicados y sobre todo pues tener una guía de qué podemos hacer porque a veces la ignorancia nos hace cometer muchos errores y es importante que en la medida de lo posible nos informemos siempre apegados desde el corazón para poderlo hacer lo mejor que podamos. Y el día de hoy vamos a hablar de lo que son las discapacidades viscerales o también conocidas como discapacidad orgánica. Esta por lo regular es una discapacidad no es visible, por lo menos como la discapacidad física,
Esta es una discapacidad invisible. Quizás yo puedo ver a alguna persona y pues yo no percibo a través de mi vista de inmediatamente la discapacidad que puede tener. De hecho, se están haciendo algunos trabajos de algunas asociaciones para que se reconozca como tal este tipo de discapacidades, porque a veces se les dificulta poder obtener herramientas, apoyos, porque no necesariamente están todas cubiertas dentro de los apoyos que pueden recibir. Entonces sí se necesita trabajar mucho, sobre todo en este tipo de discapacidad. De hecho, es muy poco conocida, casi no la encajan dentro de una discapacidad, este tipo de enfermedades, que son aquellas que debido a alguna deficiencia en la función de los órganos internos nos impiden tener una vida en plenitud. Por ejemplo, en lo que es el sistema cardiovascular, lo que tiene que ver con las cuestiones hematológicas, la inmunológica, la respiratoria, lo digestivo, lo metabólico y lo endocrino. Y es algo que no se ve y podemos nosotros pues ver a la persona y no percibimos el dolor como tal, solo quien lo vive es quien lo siente y es quien experimenta la incapacidad ante este tipo de enfermedades. Y ahorita con la situación de la pandemia del virus que tenemos aquí en mi mente, son personas que están pues constantemente en mayor riesgo por la vulnerabilidad de sus órganos. Y aquí es donde nosotros tenemos que tener mucha conciencia porque hay algunas conductas de, pues de muchas personas que pueden ser un poco inconscientes y pueden llevarlos a un mayor riesgo. ¿Por qué? Porque tal vez no hacemos el uso del cubrebocas o tal vez no lo hacemos de manera adecuada. Ahorita ya he visto que algunas personas ya no toman mucho esa consideración, excepto que sea como obligatorio que te pidan que te lo pongas, pero si no, pues no lo están haciendo. Y realmente pues es un virus que todavía está y que tenemos que prevenir que las demás personas sigan enfermando, sobre todo si son cosas que tienen mucho que ver en conductas que nosotros podemos tener. Desafortunadamente, muchas veces no tomamos consideración de nuestras conductas y esta desconsideración o este no detenernos para ver qué pasa con los demás cuando yo reacciono de cierta manera, muchas veces causamos daño de manera inconsciente y así nos vamos llevando a muchas situaciones en donde sin querer nos ponemos en varias situaciones de peligro. Y dentro de las enfermedades que están, hay varias, algunas que vamos a retomar el día de hoy, no todas las que están aquí, por ejemplo, lo que es la fibrosis quística, la hemofilia, la hepatitis, la diabetes, enfermedades de Crohn, el VIH, insuficiencia renal, Alzheimer, Parkinson, narcolepsia, migraña. Estas son algunas de las enfermedades que entran en la discapacidad orgánica. Y estas enfermedades lo que tienen en común es que al fin y al cabo son personas las que las padecen y estas personas tienen una lucha interna por sus propias situaciones a nivel orgánico, pero no nada más queda ahí, también tienen una doble lucha aparte del organismo, una lucha que tiene que ver con el entorno. Y allí en el entorno es donde algunas veces uno se pregunta, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar para que este tipo de situaciones cambien? Pues a veces hay muchas situaciones que no están en nosotros, sin embargo, si cada uno de nosotros nos comprometemos y empezamos a hacer cambios a nivel personal y sobre todo vamos educando a las personas que están cerca de nosotros en el sentido de conciencia y que no necesariamente por lo que no se ve no es que no existe, y empezar a tomar esa consideración de que mis actos pueden favorecer o pueden no favorecer a las situaciones de muchos otros. Ahorita, desafortunadamente, las situaciones nos han llevado a aislarnos en sentido corporal, pero eso no significa que no estemos unidos a través del pensamiento, a través de las acciones. Entonces, aparentemente puedo yo estar en mi casa encerrada, pero eso que yo hago dentro de mi casa también puede afectar hacia los demás. Entonces, sí es importante que vayamos despertando la conciencia, sobre todo por esta situación de la pandemia que estamos atravesando y porque
quizás van a venir otras cosas, no estamos exentos de nada, son situaciones que nos pone la vida. Y al final creo que muchas de ellas son exámenes muy difíciles que tenemos que atravesar, pero que ponen siempre a consideración nuestros recursos. Y muchas veces los recursos puede que nos hayan ayudado a tenernos en nuestra infancia, puede que no, pero si yo ya me di cuenta que me hace falta, pues necesito adquirirlos para que cada vez lo que se presente, pues sea en un efecto menor, ir mitigando los efectos. Pero para eso necesitamos encontrarnos con nosotros, para empezar a avanzar. En este sentido, pues se han hecho algunas propuestas donde se hace el festejo del Día contra la Hepatitis, el Día contra el Cáncer y muchas enfermedades. Y están muy bien porque van generando conciencia, pero realmente creo que no hemos llegado al origen de esta situación. Y aquí la situación no es tanto la enfermedad. El día de hoy yo les traigo una propuesta donde es una terapia alternativa que habla acerca de la biodescodificación. Biodescodificación ha venido llevando sus orígenes de las emociones y el efecto que tienen y cómo se manifiestan en el cuerpo. Tal vez para la ciencia a lo mejor puede ponerlo en duda porque puede ser que todavía no se pueda comprobar a nivel científico. Sin embargo, se ha venido de mucho tiempo atrás investigando, donde toda emoción que no es expresada a través de la palabra, a través de la lágrima y que solo nos la tragamos, hace que afecte o se altere alguna parte de nuestro cuerpo. Y esa es la propuesta que les traigo el día de hoy para que la consideren y para que vean la importancia que tiene trabajar con nuestras emociones, trabajar con las situaciones que se presentan y ir identificando lo que es natural y lo que no es natural. Un dolor puede ser natural, si yo me golpeo, pues es natural que yo sienta dolor. Quizás lo patológico, lo raro sería que yo me golpeé y que mi cuerpo no lo sienta, entonces quizás hay alguna alteración a nivel sensitivo, que eso lo vamos a ver en la siguiente sesión, en las discapacidades sensoriales, y entonces quizás ahí es donde está la situación que puede llevarnos a una alerta, pero si yo me golpeé, pues es natural que me duela. El asunto es que yo me esté golpeando de manera intencional y que esté provocando el dolor, entonces ahí sí ya es algo de los parámetros. En este sentido, entonces, a la propuesta de lo que es la hepatitis, no voy a entrar mucho en hacer la explicación porque no es mi área la médica, sin embargo, sí podemos hablar de algunas cosas y voy a centrarme más en esta propuesta que les decía, que tiene que ver con las emociones y quizás ahí es donde sí podemos hacer algo. ¿Qué hago yo en el sentido de conducta para generar ciertas emociones en los otros, ya sea de manera consciente o inconsciente? ¿Y qué estoy haciendo yo de manera interna para tener esas emociones? Quizás vienen del origen de cómo yo me cuento las cosas y contacto con esas emociones y muchas veces se quedan atoradas y no son procesadas. Y ahí es donde está el área de oportunidad. ¿Qué es la hepatitis? Pues con una palabra sencilla es la inflamación del hígado y aquí pues hay diferentes tipos de clasificaciones, pero si se fijan hay algunas que pueden prevenirse porque, por ejemplo, la hepatitis B dice se contrae por intercambio de fluido como sangre o semen. Ahí tenemos que tomar consideración nosotros qué tipo de conductas estamos teniendo para estar en este riesgo o no tener ese riesgo. Y viene ahí entonces a cuestionar qué tanto nosotros nos estamos capacitando, que realmente tenemos esta consideración a lo que nos exponemos o no nos exponemos. Los jóvenes, sobre todo los adolescentes, van a estar en una etapa de exploración sexual, pero algunas veces los papás tienen miedo acerca de hablar de la prevención de enfermedades de transmisión sexual o algunas veces no se sienten cómodos más que miedo, entonces en esta incomodidad pues no se permiten hablar y a veces los jóvenes se malinforman y sin querer pues se exponen a conductas de riesgo. Y aquí es donde volvemos y quiero reiterar que tenemos que tomar consideración qué está en mí y qué puedo cambiar o qué puedo tratar de evitar. Y entonces viene la propuesta donde acerca de la biodescodificación,
dice que la hepatitis o todo lo que tiene que ver con problemas hepáticos tiene que ver con mucha rabia, ira, indignación, agresividad reprimida, miedo y resistencia al cambio. Quizás esta es nuestra área de oportunidad. Si alguien diagnostican con hepatitis, es ver qué pasa a nivel interno. En caso de que a mí me diagnosticaran esto, ¿qué pasa conmigo? ¿Cómo yo trabajo esto de la rabia, la ira, la indignación, la agresividad? ¿Cómo lo saco? ¿Cómo lo proceso? Porque ahí es donde está el área de oportunidad. Desafortunadamente, no se ha dado la prioridad a lo que son las cuestiones mentales y emocionales, que debería de ser parte de la prioridad. Yo creo que muchas veces el gobierno nos obliga a pagar impuestos como prioridad, a pagar servicios, pero hay muy poca consideración de darle la importancia a la salud emocional y mental. Creo que ahí todavía tenemos ese desfase donde no hemos dado esa consideración o ese espacio apropiado para trabajar en nuestras emociones. Y obviamente pues hemos venido evolucionando, no se ha dado mucha importancia, pero quizás hoy como promotora de salud puedes darte ese permiso para ir viendo qué con nosotros en nuestras emociones, trabajando de manera independiente en ellas, reconociendo que somos humanos. Y en ese sentido, pues yo también he tenido que trabajar con muchas situaciones propias de mis emociones y en donde muchas veces también me veo con cierta necesidad de trabajar más en algunas circunstancias. Y en este constante monitoreo con uno mismo es donde uno va viendo las áreas de oportunidad. Pero muchas veces también estamos muy preocupados por los demás y a veces también nos abandonamos un poco nosotros. Y la idea es que busquemos ese equilibrio para que podamos a través de nuestro ejemplo ir llevando estas situaciones. En ese sentido, pues sí, somos seres humanos, que es lo primero que tenemos que reconocer, que también tenemos nuestras áreas de oportunidad donde tenemos que trabajar, pero lo que nos une en común con todos, ya sea con enfermedad, o con algún tipo de discapacidad o alguna situación que nos está incapacitando, ya sea temporal o permanente, esa situación es un área de oportunidad donde lo común es que somos personas y que atravesamos por emociones. Y algunas veces ahí también nos volvemos negligentes por no entender lo que el otro está sintiendo y pues ahí es la parte donde quizás es donde tenemos que trabajar. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Cómo yo trabajo? ¿Cómo yo saco mi coraje, mi indignación, mi agresividad? ¿Qué tanto las reprimo? ¿Qué tanto las expreso? Porque en algún momento habíamos platicado acerca de lo que son las emociones y los sentimientos. La emoción es natural, es algo que todos experimentamos, es muy poquito tiempo, es algo a nivel interno, bioquímico, pero ya los sentimientos son los que son más prolongados y a veces ahí es donde viene el desfase. Y sobre todo en esos pensamientos que se generan a través de esta relación con la ira y entonces cada que se viene ese pensamiento, contacto con mi emoción y ya lo puedo llevar al sentimiento y entonces ahí es donde viene la enfermedad. La fibrosis quística. Aquí en la fibrosis quística, dice que aunque no existen registros oficiales, pareciera que cada año hay 400 bebés que padecen esta enfermedad y la expectativa de vida, pues si se fijan, anda entre los 17 y 18 años. Entonces no es como una enfermedad que nos dé muy buen pronóstico para que la gente siga o que tenga una larga vida. Al final, pues nada está escrito, por lo menos desde la parte científica, todavía hay muchas cosas que nos falta por descubrir. Y este es un pronóstico o una expectativa que se tiene que siempre se puede modificar o se cambia. Por lo regular, pues es una enfermedad que viene por genes hereditarios. ¿Y qué sucede con todas estas personas que tienen algún tipo de diagnóstico? Pues muchas veces nos lleva a incapacitarnos en las cuestiones laborales, ya no pueden estar tan constante, como por ejemplo en algunos áreas de trabajo, fábricas,
les dan algunos bonos de puntualidad, les dan bonos de asistencia, pero quizás si esta persona tiene algún tipo de diagnóstico, ¿qué va a pasar? Pues tiene que ir a sus citas médicas y a la hora que va a sus citas médicas, pues ya le quitan esa oportunidad de el bono de puntualidad o el bono de asistencia y pues se ve mermado también en el desempeño laboral. Por eso es que se ha estado trabajando en que se reconozcan y entren en parte de ciertos ajustes en las cuestiones laborales, en las cuestiones educativas, para que se hagan esas adecuaciones en base a la necesidad, porque no es que realmente la gente no quiera tener ese bono, no quiere estar presente, sino que es una necesidad ya vital tener la cita médica para que ellos puedan seguir avanzando. Y aquí, pues obviamente van a trabajar con muchas emociones y sin querer vuelven a reafirmarse aquellas que son propias y otras que nosotros, que estamos al exterior, como en este contexto social, pues sin querer las llevamos ¿a qué? A sentimientos de victimización, de que la vida no va bien y entonces paradójicamente estamos volviendo a que reafirmen su sentimiento y ¿qué sucede? Pues que la fibrosis, pues no, ahí está constantemente en ese latente. De hecho, estas enfermedades son permanentes, no es algo que se va a quitar, tiene que la gente aprender a vivir con ellas, pero en esta alternativa, si trabajamos, quizás puedan empezar a sentirse menos intensos los efectos de la enfermedad. En la epigenética dice, tus genes pueden estar predispuestos, sin embargo, el contexto es el que los va a activar o los va a dejar neutrales. Y ahí sí creo que estas interacciones que podemos tener en el ambiente tienen mucho que ver con este trabajo que tenemos que hacer a nivel de sociedad, para que puedan cambiarse esos sentimientos, que son los que tenemos en común y que muchas veces por una conducta que salió sin querer afecta a los demás. A veces estamos tan ensimismados con el hacer, en el hacer, que nos perdemos de que quizás un gesto puede malinterpretarse, aunque no sea mi intención, y puede dañar a los demás. Y ahí es donde está nuestra área de oportunidad. También está la hemofilia, y el día que se festeja es el 17 de abril. Aquí en la hemofilia, pues son las personas que van a tener síntomas externos como por ejemplo moretones, sangrado en la nariz, sangrado abundante por cortadas, sangrado durante mucho tiempo tras cortarse, porque la coagulación no está en las mejores condiciones, entonces los llevan a estos sangrados. Y puede haber de la leve, la moderada, grave o severa. Aquí todas estas enfermedades van a ir cayendo también en llevar a que nuestra autoestima se vea afectada por todo lo que sucede alrededor de las conductas que tenemos, por no entender que muchas veces nuestro cuerpo no está trabajando en las mejores condiciones y nos lleva a este tipo de situación. Y la propuesta que hace la biodescodificación dice que las enfermedades consanguíneas, todo lo que tiene que ver con la sangre, quienes la sufren suelen haber tenido grandes conflictos familiares. Algunas veces cuando yo trabajo con alguien que ya tiene un tipo de diagnóstico, yo empiezo a indagar qué hay en cuestiones de sentimientos y de emociones y todo concuerda con la biodescodificación de que ahí están algunas situaciones no resueltas. Y quizás alguien me ha preguntado y dice, bueno, si esto es así, mi familiar tiene esta enfermedad y nosotros empezamos a trabajar con conflictos de la familia, porque algunas veces sí los identifican como tal, y ellos toman consideración de eso, ¿se va a quitar? Bueno, quizás no se quite porque esto es algo que ya está a nivel corporal, pero tampoco no hay nada escrito que pueda mitigar o que el efecto sea mayor. Lo que sí se puede comprobar es que al nivel de familia, si el conflicto se quita, obviamente va a dar un contexto diferente para que la emoción cambie.
Y eso por ende hace que el sistema inmunológico se modifique, que las cuestiones bioquímicas cambien, porque en algún momento ya les he dicho cómo trabaja el cerebro. Y si el cerebro se activa por un pensamiento, y si ese pensamiento es negativo, activa la amígdala, que es la que nos protege de cualquier peligro, y la amígdala segrega sustancias, y entre ellas el cortisol. ¿Qué pasa? Altos niveles de cortisol nos llevan a tener problemas de memoria, nos llevan a tener problemas de alimentación, de sueño y de irritabilidad. Entonces sí creo que haciendo cambios que nos corresponden, por ejemplo aquí en conflictos familiares, y trabajando en ellos, sí creo que el contexto va a cambiar y por ende la enfermedad se va mitigando por lo menos sus efectos del dolor. Porque aquí el problema es ese dolor y esa incapacidad que a veces te lleva, porque sin querer quizás estamos también haciendo conflictos por no entender que el otro le duelen las cosas. Y uno como no ve el dolor, simplemente lo siente el otro, solo hasta entonces dice, sí, cierto, ¿cómo sé si te duele o no te duele? Y entonces empezamos a cuestionar, pues tenemos que confiar. Los dolores fuertes inminentemente se ven a través del cuerpo. El cuerpo no miente. Uno sí se miente con la palabra, pero a través del cuerpo el cuerpo no miente. El cuerpo dice cómo está uno, cómo se siente uno. Si hay algún tipo de dolor, inmediatamente nosotros dirigimos nuestra mano hacia esa parte que nos duele. Entonces el cuerpo está expresando constantemente lo que sucede. Ahí son lo que tenemos que estar atentos y esa es otra de las cosas en las que ahorita quizás la actividad constante que tenemos, quizá el bombardeo de estos medios electrónicos que tenemos y el entrar tanto en esta situación cibernética, pues nos pierde de ver al otro, de lo que siente, de lo que piensa. Y ahí es donde pues también se vuelven pues tal vez las relaciones un poco frías, distantes, y eso está haciendo que la sociedad enferme. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Como promotoras de salud, yo las invito a que siempre consideren en llevar la conciencia de la persona que está enfrente de ustedes, que son humanos, que se permitan hablar de sus emociones, que se permitan verse como tal, que somos seres que estamos en aprendizaje, que tal vez ahorita lo hago bien o no, pero quizás mañana lo haga mucho mejor. Pero para eso tengo que empezar a despertar la conciencia. Otra enfermedad que complica es la enfermedad de Crohn. Esta enfermedad afecta a cualquier parte del tracto gastrointestinal, aunque más al intestino delgado y al grueso, y se manifiesta con diarrea, fiebre, fatigas, dolor crónico abdominal, sangre en las heces fecales, llagas en la boca, poco apetito, gente muy delgadita, dolor acerca o alrededor del ano debido a la inflamación. Entonces, pues algunas veces todos estos tipos de síntomas son desgastantes para la familia, pero también para quien lo padece. Entonces aquí tiene que haber mucho el proceso de empatía, de tratar de ver cómo se siente el otro. Y sobre todo hay que siempre tener presente que lo importante es la persona, el cómo se siente la persona. Eso es lo que va a ir haciendo los cambios en cualquier tipo de enfermedad. Cómo se siente y que no nos perdamos porque a veces también hay algunas situaciones que quien les toca cuidar a las personas se sienten cansadas, desgastadas, muchas veces también viven la situación como injusta y eso hace que ellos se sientan con obligación de estar y ahí es donde está la emoción porque ya se relaciona con lo que siente el otro. Y entonces sin querer muchas formas en las que uno está con el enfermo, hacemos consciente o inconscientemente que el enfermo a veces se sienta como un estorbo, y en este sentirse como un estorbo, pues obviamente lo estamos llevando a que su autoestima cambie, a que incluso empiece a ideaciones de no existir,
tal vez no hacerse daño como tal, pero sin querer también hay conductas que empiezan a tener ellos donde empiezan a abandonarse y dicen, no, pues ya para qué me tomo esto, ya para qué voy al doctor. Entonces sus conductas empiezan a ser poco colaboradoras y nos llevan entonces a que esa situación entre familia y paciente se torne complicada. Y pues más se complica cuando hay varios miembros en la familia, cuando todos con buena fe quieren colaborar, pero que al fin y al cabo diferentes visiones, diferentes percepciones, diferentes deseos, informaciones diferentes y cada quien lo va viviendo a su manera. Entonces sí hay que trabajar mucho en la comunicación, que eso es algo primordial para podernos ir entendiendo y siempre en consideración de lo que siente el enfermo o la persona que se siente con alguna discapacidad o que realmente tiene una incapacidad. Hay que estar monitoreando su sentir y qué puedo hacer yo para ayudar, entendiendo que muchas veces hay que respetar eso, porque a veces nos lo grita el enfermo, quiero esto, quiero lo otro, y muchas veces hacemos oídos sordos a la petición porque estamos tan en nuestro dolor que no escuchamos. Entonces sí tenemos ahí que tener esa disponibilidad de escuchar qué pasa, qué siente el otro para poder acompañar. Y los problemas que tiene desde la biodescodificación, todo problema digestivo dice que se relaciona con la incapacidad de digerir o asimilar lo nuevo que hay en la vida. Entonces tienen miedo al futuro, a la incertidumbre, y eso lo podemos ver cada que hay una situación de cambio, ya sea que llega un nuevo jefe, ya sea que cambié de escuela, de trabajo, de ciudad y cualquier cambio y que asimila muchos retos y en esos retos me da miedo, tengo incertidumbre, pues empieza uno a sentir dolorcito en el estómago y hasta cierto punto el primer dolor puede ser natural por todo cambio. El problema es cuando ya es persistente porque ahí es donde hacemos que algún órgano pueda enfermar, cuando ya es muy persistente ese sentimiento. ¿Qué podemos hacer entonces para ayudar a prevenir? Si alguien ya tiene el diagnóstico, ya tiene esta discapacidad a nivel orgánica, pues trabajar con sus emociones, que por lo regular no se hace, siempre están atendiendo mucho lo que es las cuestiones del organismo, en llevarlos a terapia física, pero terapia emocional no se da. No se da cuando deberían de ir de la mano con todas las demás situaciones de acompañamiento médico, de acompañamiento fisioterapéutico, debería de ir de la mano la cuestión emocional, tanto para quien lo padece como para la familia, porque ahí es donde está el área de oportunidad, empezar a trabajar en las emociones para sobrellevar lo que hay y poder ver esa situación de aceptación, pero de una manera pues más cordial, más armoniosa y no estar como en este proceso de enojo, de cansancio y de frustración. Y pues el 14 de febrero, Día Internacional de las Cardiopatías, pensando en el Día del Amor y la Amistad, hicieron alusión al 14 de febrero y pues también es algo que tenemos que cuidar nosotros porque es una anomalía en la estructura y funcionamiento del corazón. El corazón hay que cuidarlo como todo y cada uno de nuestros órganos. No, ni uno es más importante que el otro, todos son importantes, trabajan en armonía, están ahí para ser quienes somos. Entonces, cada partecita necesitamos nosotros cuidarlo, cuidar nuestro cuerpo. Y algunas veces ahí también nos descuidamos comiendo, pues, no sanamente, comiendo comida chatarra, comida rápida, algunas veces ni siquiera comiendo. Entonces nos vamos descuidando en nuestro organismo. Y quizás ahí también está esa área de oportunidad de ir viendo que cada acto que nosotros tenemos va a tener una repercusión positiva o negativa hacia nuestro cuerpo. ¿Y cuál sería entonces el origen de las enfermedades cardíacas? Pues dice que suele aparecer en personas que por algún motivo se han cerrado al amor y a la intimidad.
su corazón a veces se endurece y por eso se rompe. Suelen ser personas que se dejan llevar más por la razón y la mente y olvidan escuchar su corazón, que termina enfadado. Entonces, aquí nuevamente nos dicen, hay que buscar la armonía. La armonía en todo es un equilibrio. El problema no son las cosas, sino la frecuencia con que se hacen, esas emociones con la frecuencia. Eso es lo que nos hace enfermarnos. Entonces, sí necesitamos trabajar en esa armonización interna y la externa. ¿Qué hago yo para favorecer este tipo de situaciones? Muchas veces la comunicación no es la mejor y nos lleva a estas malas interpretaciones y entonces ahí tenemos infartos y un montón de enfermedades que tienen que ver con el corazón. Y quizás pueden preguntar, dicen, bueno, pero si algún niño nace con esto, pues ¿cómo el niño se cierra el amor? Bueno, hay explicación que dice que el cuerpo físico tiene fecha de caducidad, el cuerpo etérico no, y el cuerpo etérico se puede ver como el alma o el espíritu, y este se desprende cuando el cuerpo físico llega a su caducidad, y quizás ahí es donde no se ha sanado el nivel espiritual, y cuando vuelve a reencarnar en algún cuerpo, viene este tipo de situación. Que esa sería quizás la batalla de hoy, en esta nueva oportunidad de nacimiento, hacerse consciente de que tiene una nueva oportunidad para abrirse al amor propio, el del reconocimiento de su cuerpo y de su intimidad. Y quizás ahí es donde también las personas externas tienen que dar esa oportunidad de darle ese amor a los niños. Por ejemplo, los niños que están en albergue, algunas veces las cuestiones burocráticas y sobre todo las cuestiones económicas también llevan a que a veces en los albergues tienen 6, 8, 11 niños, algunos de ellos pueden ser de días de nacimiento y tienen a una persona bajo el cuidado de estas personitas. Obviamente no les da para estar ahí en el sentido emocional, quererlos, apapacharlos y estar jugando con ellos, no, se dedican más a lo básico, a alimentarlos. ¿Y qué es esto? Entonces ya nada más le ponen el biberón en la boca, medio los acomodan y al que sigue y al que sigue, ¿sí? Entonces dijéramos tratos inhumanos, pues tratos de cómo pueden, porque no es que ellos no quieran, sino muchas veces las situaciones, las negligencias de la burocracia, de malas decisiones de los adultos por no tener conciencia de que si van a tener un bebé, qué quieren hacer con el bebé, si realmente se van a responsabilizar. Y entonces vemos muchas situaciones que algunas de ellas pueden llevarnos a la indignación, pero sin embargo es algo que existe y que lo único que tenemos es generar conciencia, sobre todo en los jóvenes, cuando empiezan a tener relaciones sexuales, que pueden tener un bebé y ese bebé necesita un cuidado. Entonces ahí ya desde ahí vienen varias negligencias porque cuando ese bebé no es deseado, pues la actitud a veces no es la mejor y entonces los niños ya no recibieron ese amor. Entonces son muchas cosas que al final lo único que nos toca es tomar conciencia de cómo lo hago yo, qué cambios puedo hacer yo en mi entorno que me corresponden a mí y no esperar que todos los demás hagan cambios, porque cada uno tiene un proceso diferente, pero no por eso quiere decir que no se pueden ir haciendo pequeños, grandes cambios. Si cada uno de nosotros, de los ustedes que están escuchando en casa, tomaran esa consideración de hacer cosas diferentes, más humanas, creo que empezaríamos a hacer grandes cambios. Y escuchaba un libro, se llama El juego de la vida y cómo jugarlo, y en este libro hacen una propuesta donde nos dicen, ¿qué te da más amor? ¿Qué te da alegría? Si tú ves a alguien que tiene una necesidad y tú lo ayudas y ves el cambio en esa persona, por ejemplo, alguien que tiene hambre y tú en ese rato le das un pan o algo de comer y ves esa expresión que cambia, claro que te da felicidad, claro que te sientes útil y creo que te deja una sensación diferente. Entonces la propuesta dice,
Si eso da felicidad, ¿por qué no lo hacemos? Pareciera que estamos esperando que otras cosas nos den la felicidad cuando están en los propios actos que nosotros hacemos. Y si todos los días nosotros hiciéramos algo que ayude al otro, creo que vamos a empezar a generar cambios de conciencia importantes, porque les vamos a dar el ejemplo. Y quizás ahí le estaríamos dando el ejemplo también a nuestros hijos, a los que están a nuestro alrededor, para que hagan esas modificaciones. Y sobre todo ahorita mucho con esta situación de que estamos tan encerrados y que tan deseosos de salir al mundo, pero que muchas veces más que salir para contemplar, para valorar lo que hay, salimos para destruir. Entonces ahí vemos nuestras playas todas sucias y que hoy que estuvimos encerrados vimos, o quizás les tocó ver ahí en las noticias, algunos cambios que se hacían donde incluso las ballenas se acercaban más, había, por lo menos los animalitos pudieron salir en lo que nosotros estábamos resguardados. Y entonces ahí dice, mira, no hay equilibrio, necesitamos hacer cambios. No hemos tomado consideración que el universo, estamos todos, que ese es realmente nuestro hogar en este plano terrenal y que independientemente si tenemos alguna enfermedad, alguna situación que nos incapacita, muchas veces la conducta es la que más nos incapacita y la actitud que tomamos es la que más nos incapacita. En la insuficiencia renal, pues ahí tenemos también, es una pérdida de las funciones del riñón y las principales causas es una diabetes mellitus, una hipertensión, cálculos en las vías urinarias. Y la propuesta que tiene que ver con las cuestiones emocionales, pues dice que tenemos problemas en la convivencia de relación con las personas más cercanas. Y ahí es donde está nuestra área de oportunidad. ¿Cómo me llevo yo con las personas que están cercas? ¿Qué tanto los entiendo? ¿Qué tanto los escucho? ¿Qué tanto me siento parte de la familia? Porque muchas veces no se siente uno parte de la familia, pero quizás todo se arregla a través de la comunicación y de estar abiertos al diálogo, porque también algunas veces todavía no estamos abiertos al diálogo y en cuanto escuchamos algo que no nos gusta, nos cerramos. Algunos toman la decisión de salir, no estar ahí para no escuchar. Otros toman la decisión de no hablar, de no expresar lo que sienten y se quedan enojados y frustrados y no llevan a la solución. Entonces también eso es importante que empecemos a trabajar con los niños, sobre todo con ellos, trabajar mucho en su autoestima, en esta parte de que se hagan resilientes, porque cualquier situación que se presente, la resiliencia es la que nos va a venir a nosotros a dar ese soporte para que las situaciones externas que tenemos que atravesar podamos tener las mejores herramientas y llevarlas. Alguien hacía una propuesta y dice, el problema no es que mi hijo tenga piedras en el camino. Al contrario, yo no quiero quitárselas, decía esta persona, yo no quiero quitarle las piedras del camino a mis hijos. Lo que quiero es que él sepa qué hacer con las piedras. Porque algunas veces este miedo de que sufran, entonces estamos protegiendo, quitando nosotros las piedras, pero no los estamos habilitando a que tengan la capacidad para quitarlas por sí mismos en el camino. Y ahí entonces también muchas veces en estas conductas, en estos comentarios que hay en casa, pues los niños también se vuelven un poco intolerantes a las personas que tienen alguna necesidad especial o que tienen alguna discapacidad. Y sin querer entonces también los están vulnerabilizando, los están llevando a que su autoestima cambie por algunas acciones, algunos pensamientos, algunas expresiones, inconscientemente van dañando a los demás. Muchas veces no sabemos de todas las palabras que podemos decir, con qué palabras se queda cada uno de ustedes. Entonces yo ahorita de todo lo que digo, quizás unos se queden con una cosa, otros se queden con otra. Y al final tengo que confiar que ustedes van a hacer lo propio, van a analizar lo que escucharon y van a tomar conciencia de lo que sí pueden hacer.
Y otra de las enfermedades que no está dentro de una enfermedad, por lo menos tipificada como una discapacidad, sin embargo, sí es discapacitante, es la esquizofrenia. Y aquí en la esquizofrenia, pues obviamente es un trastorno mental grave donde se necesita del acompañamiento del psiquiatra, también se ocupa del acompañamiento del psicólogo, del médico y sobre todo de la familia. La esquizofrenia, por lo regular, se desarrolla en la vida adulta. A partir de la vida adulta se vienen muchas responsabilidades y cuando esa personita no se siente con todas las herramientas necesarias para afrontar las situaciones, pues empieza a tener este trastorno. Aunque ahorita se hicieron algunas investigaciones y también dicen que en la primera infancia hay niños que tienen ya conductas y síntomas esquizofrénicos y entonces eso también lleva a que hay que estar atentos a la situación para poder ir haciendo cambios. Algunos de los síntomas que se presentan pues es un aislamiento social, alteración de la conducta, alucinaciones, delirios. La interpretación que ellos tienen de la vida ya no es normal y entonces aquí tienen un aplanamiento emocional. A veces les cuesta tanto trabajar con sus emociones que pareciera que se desconectan y entonces por eso empiezan ellos a crear su propia historia. Por eso vienen las alucinaciones. Entonces, paradójicamente, para que ellos puedan seguir en este plano terrenal físicamente, pues hacen la desconexión mental porque lo que están viviendo o escuchando o sintiendo a su alrededor no lo pueden asimilar y se desconectan para poder seguir estando. Y ahí es donde viene el trabajo que tiene que hacer la familia. Y sí, hay algunas cosas que ya vienen en predisposiciones genéticas, sin embargo, el ambiente es el que va a venir a detonarlo o a que se quede neutro. Y desde la biodescodificación, ellos desean ser tanto otra persona que pierden por completo el contacto de la realidad. Entonces, por eso empiezan ellos a estar en esta forma de idear y de alucinar. Y es muy cansado cuando tenemos un familiar con este tipo de trastorno, porque se vuelve muy incapacitante para ellos. Tenemos que estar ahí al pendiente de que, uno, de que no nos vayan a hacer daño. Algunas veces no sabemos cómo actuar, otras veces no nos informamos mucho o ni siquiera tenemos a ciencia cierta el diagnóstico y pues no sabemos qué hacer y inconscientemente a veces hacemos cosas que los altera. Como por ejemplo, pues a lo mejor gritamos y para ellos el grito viene a desesperarlos más, sobre todo cuando están en una situación que no pueden asimilarlo. Ellos evitan el contacto directo con los ojos. Hay que evitarlo nosotros porque si los vemos directamente, ellos pueden sentirse que los estamos retando. Y eso los lleva entonces a alterarse más y la conducta toma más intensidad y menos control tenemos de estar con ellos y protegerlos. Es importante cuidar lo que decimos, que no se sientan criticados, sobre todo no discutir. Con ellos hay que utilizar mucho las frases cortas, avisar siempre de los movimientos que vamos a hacer. ¿Qué es esto? Pues decirle me voy a acercar o me voy a mover para este lado y entonces estar anticipando y no reaccionar nada más. Ellos deben de saber qué esperar de nuestra conducta. También es importante que cuando ustedes vean alterada a una persona que tiene alguna enfermedad, sobre todo mental, es no ponernos enfrente de ella, mantener esa distancia adecuada y hay que, si nos pide hacer algo que sea sencillo y que no ponga en riesgo a nadie, hay que hacerlo. Como por ejemplo, si dicen apaga la televisión, bueno, pues la apago, no me cuesta nada, ¿no? Porque si yo no en ese momento no quiero apagarla, pues voy a hacer que esa situación tome mayor intensidad y entonces negligentemente por esas acciones yo hago que esta situación se torne más difícil. Es importante también evitar que se asusten y pedir ayuda cuando vemos que la situación está muy tensa, porque algunas veces en el sentido de la esquizofrenia se ponen muy agresivos, muy violentos y ahí es donde está el riesgo de las personas que están alrededor. Por eso es importante que si alguien ya tiene el diagnóstico,
expresarlo a las demás personas que están interactuando con él para saber qué esperar, sobre todo cuando está enojado, y también sobre todo saber qué no hacer que lo puede llegar a alterar. Y todas estas situaciones de las que hemos estado hablando, pues ellos se tienen que enfrentar a muchas situaciones. Por ejemplo, mantener un empleo es muy difícil, incluso si alguien llega y dice, ¿sabes qué? Tengo esquizofrenia y pues vengo a buscar trabajo, pues por lo regular uno ya se antepone y entran un montón de dudas en nosotros, que si nos puede poner en riesgo, que si va a poner en riesgo a los demás, y entonces eso hace que de manera inmediata casi siempre estemos anulando la posibilidad de que ellos tengan un empleo. Sin embargo, quizás lo que tenemos que trabajar es ver en qué lugares o cómo generar áreas de oportunidad de empleo donde ellos se puedan desenvolver, quizás desde casa, quizás en otro ambiente en donde ellos puedan desenvolverse bien, y siempre llevarlos a que tomen consideración cuando ellos se sientan alterados. Todos estos tipos de situaciones que hemos estado hablando tienen que tomar tratamientos médicos de por vida, y muchas veces también la economía pues no está en óptimas condiciones, algunos tienen que dejar de tomar medicamentos, pues eso lleva también a que las situaciones de salud, sobre todo la conducta, sea pues no la mejor apropiada. Y sobre todo mucho la ignorancia que nosotros tenemos, pues también nos lleva a eso, a que ellos se sientan frustrados porque no sabemos cómo acompañarlo, y pues no ayuda mucho. En este sentido también los puede llevar a ellos a tener otro tipo de discapacidad. Cuando una persona tiene una enfermedad, por ejemplo la esquizofrenia, y entra en un cuadro psicótico y pone en riesgo su vida, quizás esas decisiones que toma en ese momento lo pueden llevar a algo, pues a algún accidente que lo puede también complicar en alguna discapacidad física. Entonces, el acompañamiento de cualquier tipo de persona que tiene algún tipo de situación especial, llámese discapacidad, enfermedad, reconocida o no, es cansado para las personas que lo acompañan. Entonces sí necesitamos mucho el acompañamiento familiar, el recurso, el soporte de las amistades, de encontrar y favorecer sobre todo áreas de oportunidad donde ellos se sientan cómodos. Y sobre todo trabajar mucho en las cuestiones legales para el reconocimiento de este tipo de problemas y que se hagan ajustes necesarios para que puedan integrarse en el ámbito laboral. Porque si se fijan, entonces es una cadena. Yo tengo este tipo de situación, pero a la vez ya no puedo encontrar trabajo, y entonces como no tengo trabajo, mi situación económica se modifica, y entonces mi situación económica se modifica. ¿Qué pasa? Yo ya no puedo asistir la asistencia médica, no puedo comprar los medicamentos, entonces esto empieza a aumentar. Y ahí va la cadenita cíclica, donde en lugar de favorecer, pues va haciendo que pareciera una bola de nieve que va tomando mayor intensidad y se vuelve cansado. Entonces hay muchas áreas de oportunidad que se pueden gestionar para ir trabajando, pero quizás lo más inmediato es ver que conmigo ante este tipo de situaciones, empezar yo de manera personal a hacer cambios para que los demás puedan tener esa área de oportunidad. Siempre es importante no perder de vista que al final somos seres humanos que estamos cohabitando en un mismo mundo, y que todo lo que pase nos afecta, ya sea de manera inmediata o no, pero nos afecta. Y ahí es donde tenemos que tomar consideración, que puede ser una afectación inmediata o tardía, pero que hay una afectación. Y sobre todo que muchas acciones de nosotros, por ejemplo la burla y el rechazo, sí están en mi área de oportunidad de trabajar, en que yo por lo menos asegurarme de no burlarme, de no rechazar a esa persona, porque también yo no estoy exenta de que pueda estar en una situación como la que ellos tienen. En este sentido, muchas veces en nuestra negligencia, en este no parar a nuestros hijos en algunas acciones,
incluso hasta entre ellos como hermanos a veces se burlan, a veces tienen conductas no apropiadas de rechazo entre ellos, y muchas veces la forma en la que el papá o la persona que está ahí, que los están cuidando, reaccionan, sin querer pueden hacer que aumenten las burlas, aumente el rechazo o que lleguen a un entendimiento. Y aquí creo que en la sociedad tenemos un desfase y un área de oportunidad muy importante para tratar de trabajar en evitar las burlas, que si se fijan, entonces en los colegios se está batallando mucho por lo que es el bullying, entre ellos, dizque personas que estamos completas, y entonces al niño que tiene una discapacidad, obviamente más es una personita vulnerable para que constantemente lo estén teniendo esa burla o ese rechazo. Entonces el niño tiene que tomar su propia batalla para empezar a salir adelante. Y sin querer esas acciones hace que el niño genere mucha tristeza, rabia y enojo. Y ahí están con los niños entre no entendiendo por qué los demás se portan de esa manera, entre empezar a tener dudas de quiénes son, de que si van a poder salir al mundo y qué va a suceder. Pero cuando llegan a la vida de la adolescencia, los jóvenes se enfrentan mucho a la frustración y a la soledad, porque quizás todo lo que podían hacer en la etapa en la que se encuentran, pues se ve mermada por las situaciones de la incapacidad que presentan, y eso los lleva entonces a tener frustración, porque quizás ya no pueden salir al baile como quisieran, quizás ya no pueden integrarse a una actividad deportiva como quisieran, y entonces sin querer se van sintiendo excluidos más que integrados, porque muchas veces todavía no tomamos consideración de cómo integrarlos y simplemente algunas veces decimos no puedes incluirte porque necesitas esto y esto, en lugar de ver cómo sí podemos llevarlo a la inclusión. Y esta entonces se vuelve nuestra área de oportunidad, y a la personita que tiene esa discapacidad, pues esa también sería su área de oportunidad de ellos de trabajar en esa frustración y en esa soledad. Y en la edad adulta empieza a generarse mucha ansiedad y incertidumbre de qué va a pasar. ¿Qué va a pasar con ellos? Si la persona que los cuida muere, ¿qué va a pasar con ellos en su futuro? ¿Quién los va a estar ahí asistiendo al 100% en la economía, en todas sus necesidades? Entonces sí se vuelve muy cansado y muy frustrante, y entonces si se fijan, paradójicamente, volvemos a las emociones, que esa es nuestra área para trabajar, en llevar a que la gente tome consideración que es importante acompañarse en sus emociones para que todo proceso sea menos, menos doloroso, y que sobre todo sea más llevadero en este tipo de situaciones que por sí mismas ya son complejas, pero podemos hacer algunas actividades. Entonces, pues paso a las preguntas que se hayan generado en este acompañamiento. Hola Sandra, muchas gracias. Muchas gracias por esta información que nos trajiste hoy. Un tema bien interesante. ¿Sí me escuchan bien? Yo sí. Ok, gracias. Tenemos una pregunta aquí, dice, la enfermedad de lupus también es muy difícil. ¿Qué más podría yo hacer para ayudar a mi hijo? Pues primero es el no perderse que no es la enfermedad, sino es la persona. Cómo se siente, qué necesita, y eso es lo que siempre vamos a poder hacer, que aunque a veces dijéramos es muy poco, en realidad es mucho, de qué necesita y verlo como persona desde su necesidad, escucharle la necesidad y no anteponer los miedos, y si se presentan, hablar de ellos, porque quizás ellos también lo perciben y eso no ayuda mucho. Yo sé que muchas veces hablar de ciertos temas como por ejemplo la pérdida de salud, la muerte, pues nos llevan a enfrentarnos a nuestros propios miedos, y algunas veces eso nos lleva a mejor no hablar de ellos y no nos favorece en el sentido emocional. Toda emoción que no es
tratada, expresada, va a hacer que se enferme alguna parte de nuestro cuerpo. Y entonces ahí vemos que, por ejemplo, las migrañas que se presentan tienen una afectación porque posiblemente en algún momento del día sentimos que algo no salió bien, empezamos a dudar de lo que hicimos y nos lleva a la tensión encefálica y se presenta pues el dolor de cabeza. Entonces yo le invito a esta personita que hable con su hijo de cómo se siente y que tal cual le pregunte, hijo, ¿puedo hacer algo más? Yo quisiera hacer algo más, ¿qué puedo hacer? Y en esa pregunta directa, su hijo va a poder guiarla. Quizás ya no necesita hacer más, simplemente ser su mamá, ser como ella es, amorosa, cuidadora y ser como ella es. Entonces, solo eso lo vamos a reafirmar con el otro, diciéndonos lo que necesita. Uno de los comentarios aquí dice que muy buenas tardes, gracias por esta información. ¿Y por qué a veces no sabemos, bueno, no es pregunta, está afirmando, dice, gracias por esta información, porque a veces no sabemos cómo comprender a estas personas que padecen este tipo de enfermedades? Y ¿Qué nos puedes decir? desafortunadamente, entra mucho nuestra parte emocional, que también no sé cómo estar con el otro, porque a veces no sé qué decirle, no sé cómo acompañarlo y me siento incómoda y sin querer, pues me muevo yo y ya no estoy con el otro conociéndolo. Pues tan sencillo como somos seres humanos y en ese justo momento, pues a lo mejor puedo identificar mi emoción y dejarla saber nada más. ¿Sabes qué? Pues no sé qué decirte o tomar conciencia de qué es lo que quiero hacer. Si quiero trabajar con el enfrentar mi propio miedo y empezar a trabajar en áreas de oportunidad de acercarme con la persona que tiene una necesidad especial y preguntarle tal cual, ¿no? Fíjate que algunas veces exageramos y entonces cuando sabemos que tiene algún tipo de necesidad especial o a lo mejor ya nosotros nos hacemos ideas y se me viene a la mente un video que veía, estaba una señora con su hija síndrome de Down y llega a un restaurante y le dice el mesero, ¿qué quiere comer? Entonces voltea con la mamá y ya le dice, quiero X comida. Y le dice, ¿y para la niña qué le traigo? Entonces la mamá le dice, pregúntale a ella. Porque a veces ese es el miedo y nosotros damos por entendido que el otro no sabe qué quiere y que el otro tiene que responder. Y entonces ya la mamá le dijo, no, pregúntale a ella qué quiere, ella te va a decir. Y entonces le explica la situación a su hija y le dice, es que no sabe el joven que tú sabes lo que quieres, dile qué quieres. Y ya, le dijo a su manera, porque a veces no tienen la dicción muy clara, le dijo a su manera y el joven le entendió. Entonces muchas veces sobreactuamos pensando que el otro no nos entiende o damos muchas cosas por entendido y eso nos hace a tener ciertas reacciones de exclusión. Cuando en realidad pues hay que preguntar qué puede pasar, pues que nos enseñen cómo estar, cómo acompañarlos. Que sí la vamos a regar, pues sí, estamos en ese proceso de aprendizaje, pero si no nos atrevemos, pues menos vamos a aprender. Gracias. Dice, aquí tenemos una pregunta. Dice, ¿solo a los adultos se les llega a presentar la esquizofrenia? No, en la esquizofrenia, como les comentaba, ahorita ya incluso en los niños se está haciendo diagnóstico de esquizofrenia temprana, pero por lo regular se espera que en la vida adulta es donde empieza a detonarse, pero no es exclusivo de la vida adulta. Lo que sí es que es una enfermedad que toda la vida la van a tener y que sí es muy desgastante, sobre todo cuando no nos informamos, sobre todo cuando no trabajamos con nuestras emociones, porque muchas veces por el desconocimiento nada más nos quedamos con una área. ¿Qué me ha tocado a mí ver? Es que si hay un familiar que tiene a alguien con esquizofrenia, están muy al pendiente de llevarlos a sus citas médicas, pero hasta ahí queda. Entonces nada más están trabajando la parte orgánica, pero no están trabajando la parte emocional. Y entonces, ¿qué pasa? Pues hay un desgaste. Como seres humanos tenemos emociones y tenemos desgaste
y ahí también tenemos que nosotros trabajar en la atención de nuestras emociones y eso hace que a veces se vuelva cansado porque nos quedamos a la mitad en la atención que se da. Y algunas veces también nuestra negligencia nos lleva nada más a tener cierto apoyo y no otro. Por ejemplo, alguna vez hablando de una situación emocional muy intensa, yo le decía a los familiares, es importante la consulta con el psiquiatra por la severidad del problema. Y sobre todo porque aquí ya había un cambio a nivel orgánico. Entonces, en la parte emocional, yo nada más trabajo con eso, con las emociones, con el pensamiento, con la psicoeducación, pero es muy lento el cambio que se puede hacer a nivel interno bioquímico y el medicamento eso es lo que hace, nos ayuda a avanzar más rápido. Entonces, la familia dijo, no, yo no quiero la consulta con el psiquiatra porque le van a dar medicamento y los medicamentos tienen efectos secundarios y luego lo van a hacer adicto y un montón de ideas. Bueno, hay cierta parte que sí, que hay algunos medicamentos tienen efectos secundarios, que algunos medicamentos sí pueden decir que pueden ser propensos a causar adicción. Sin embargo, ahí nosotros tenemos que preguntar con el especialista cómo se va a tomar, qué pasa si yo me lo quito antes de tiempo, porque también a veces las mamás, sí es cierto que son expertas, pero hay algunas cosas que nos quedamos deficientes. Y me ha tocado ver que dicen, no, es que ahorita, por ejemplo, los niños que les dan medicamento para la escuela, se los dan durante el periodo escolar. Sale de la escuela y ya no se lo dan. Y entonces ahí hacen que haya un cambio a nivel bioquímico y muchas veces siempre tienen que estar asesorándose de en qué momento van a ir quitando el medicamento porque no es tan fácil quitar a veces algunos medicamentos. Y en esas situaciones de que ellas deciden, yo siempre digo, está bien que tengan esa iniciativa, pero primero consúltenla, porque no sabemos y hay mucha información que no tenemos, que por eso la gente estudia y no nos cuesta nada con preguntar, porque a veces el retirar un medicamento de manera súbita trae efectos muy devastadores y después dice, no, es que no funcionan las terapias, es que no funciona el médico, es que lo tienen aletargado y es que sí, pero también es un trabajo de manera conjunta. Lo que no se lleva de manera constante y no se compromete la familia, es muy difícil que se concluya con una estabilidad. ¿Por qué? Porque se cansa la familia, luego dice, no, pero es que no hay mucho dinero y es cansado y hay que estar llevando lo que con el médico, que con el psiquiatra, que con el psicólogo, que con el psicoterapeuta. Y ahí están, ¿no? Las mamás bien cansadas en esa situación. Y sí es desgastante, pero también algunas veces lo que hacen con los niños es que ahí los llevan que al taekwondo, que los llevan que al deporte, que los llevan que a pintura y que los llevan a quién sabe qué tantos lados. Pues oigan, el niño también se cansa, el niño también necesita estar en casa. Y entonces sí es muy desgastante. Y luego lo otro que me ha tocado observar es que los niños que tienen una discapacidad, algunas veces van por ellos porque los tienen que llevar a un servicio médico, ya sea a la escuela o en el lugar en donde están. ¿Y qué hacen? Pues nomás van, lo llevan al servicio médico y lo regresan. Porque dicen a veces las mamás, es que este es mi tiempo de relax. Eso ahorita es cuando no lo tengo. Sí, mamás necesitan ese tiempo de relax, pero sin querer, siempre hay que pensar en el niño. ¿Quiere regresar o no quiere regresar? Porque casi siempre no se les pregunta a los niños que tienen una discapacidad, casi siempre uno decide por ellos y sin querer yo lo estoy excluyendo y quiero que lo incluyan en la sociedad. Pues ¿cómo? O sea, tengo que ser congruentes de yo incluirlo, por lo menos asegurarme que en mi casa es incluido, que ya fuera iremos trabajando en eso. Pero ni siquiera a veces hacemos eso. En casa los excluimos. No, dale esto, ni le preguntes. No, toma, que se tome esto. Que dale la gomita de tal cosa para que se relaje. Y no, y me ha tocado escuchar incluso que algunas mamás que ya saben mucho de medicamento y ya le dicen, dale para que se duerma y tú puedas salir. Digo yo, pues, entonces, ¿a quién estamos atendiendo, no? Entonces, sí son muchas situaciones que nos llevan a veces a caer en las negligencias por no batallar y al final, paradójicamente, pues batallamos toda la vida por no habilitar
por no destinar un tiempecito corto en estarlo dando, proveyendo de lo necesario para que sean independientes, toda la vida nos la llevamos ahí batallando por no batallar. Entonces, sin querer, paradójicamente, caemos en lo que no queremos. Wow, tienes mucha razón. Y sí, es verdad todo lo que dices, como las mamás o las personas que están a cargo se cansan, pero sí tienen tiempo para llevarlo a otro tipo de actividades, pero dejan de lado pues todo eso que decías tú, la terapia o la salud, emocional y esas cosas. Para eso no hay tiempo. Otra de las preguntas aquí dice, ¿a qué atribuye que las alucinaciones casi siempre son negativas o aterradoras? Bueno, realmente las cuestiones de las alucinaciones tienen que ver con los estados emocionales y ellos entran en una fantasía. Casi siempre es, me tengo que defender de algo. Porque se acuerdan que les hablaba acerca de la biodescodificación, entonces dicen ellos tienen que ser otra persona porque no se sienten aceptados en su ambiente. Entonces ellos empiezan a maquinar que tienen que ser diferentes. Y entonces esas alucinaciones sí pueden ir desde construir imágenes, porque pueden ser auditivas, pueden ser visuales, y entonces están viendo lo que nosotros no vemos. Pero ahí es importante también entrar en ese mundo de fantasía para poder entender qué me está queriendo decir con ese mundo de fantasía. Porque esa es la forma en la que se trabaja un poco en la psicoterapia, de escuchar esa alucinación que tiene y entrar en el entendimiento, porque atrás de eso hay información que me está diciendo de lo que él está, sus propias batallas. Entonces ahí yo le invitaría que si alguien está escuchando algún tipo de alucinación, pues sería interesante indagar, escuchar con atención, preguntar y obviamente siempre tener el apoyo de los especialistas para que la vida sea un poco más llevadera y que traten de tener una vida plena dentro de las situaciones que se presentan. Gracias. Tenemos aquí un pequeño como testimonio de una persona que dice, me tocó conocer en la preparatoria a un profesor que era muy activo, siempre jugaba con los alumnos. De repente un día se puso muy grave y duró mucho tiempo en el hospital. Cuando salió, él estaba muy delgado y se le diagnosticó insuficiencia renal, por lo cual tuvo un cambio muy drástico en su vida cotidiana. En casos así, Sandra, ¿cómo podemos ayudar? Bueno, definitivamente es muy difícil para la persona cuando le diagnostican una enfermedad, porque lo primero es que tiene que haber la aceptación de la que hemos estado hablando. Mientras yo me tarde en aceptar que esto es lo que ahora es, pues va a ser más difícil sobrellevarlo. Pero también hay que entender que es un proceso, como ya lo habíamos hablado del duelo, donde es un proceso en donde cada quien tiene que llevar ese acompañamiento de las etapas que se presentan, entre ellas negación, pero si yo estoy ahí en este acompañamiento con este profesor, bueno, pues quizás nada más decirle, ¿no? Aquí estoy, si usted cree que yo puedo ayudar en algo, o fíjese que ya nosotros empezamos a hablar de lo que sentimos y en ese acompañamiento, pues siempre estar preguntando en el otro qué necesita. Porque a veces caemos en varias negligencias por mi necesidad de ayudar. Sí, pues es mi voluntad y a lo mejor tengo un muy buen deseo y estoy yo ahí, pero quizás esa forma de ayudar no sea la mejor porque puede ser malinterpretada o sin querer, sin mis acciones, puedo hacer sentir al otro como incapacitado. Y entonces, pues hay que preguntarle porque yo no sé, cada quien reaccionamos diferente, cada quien tenemos necesidades diferentes, pero cada que se encuentre en una situación de no sé qué hacer y quiero hacer algo, pues pregunten. Es la mejor manera de no errarle, ¿no? Pregunten. Decía uno de mis maestros, casi siempre estamos buscando nosotros como que lo que creemos que debe de ser. Y dice, cuando en realidad la misma gente nos dice qué es lo que tiene que ser, no es lo que yo creo que tiene que ser. Y nos da un ejemplo que a veces cuando tenemos un terreno y que queremos empezar a construir, decimos, quiero que el camino esté aquí y quiero que el camino sea de esta manera. Pero la gente pues pasa por el pasto y dices, tú creo que ese no era el mejor camino, porque la gente te está diciendo, este
es el más corto para mí y entonces ya no utilizan el de pavimento, sino utilizan entre pedacito de pavimento con pedacito de pasto. Entonces dice, tan sencillo que es que observar, preguntar y la gente te va a decir qué hacer y lo que necesita. Pero casi siempre nos quedamos en lo que pareciera que yo tengo que descubrir. ¿Qué necesidad? Pues pregunto. Es verdad, muchas veces nos da miedo o no sabemos cómo abordar ese tipo de temas. Pero también, ¿qué hacer? Y vas a decir que siempre me voy a lo malo, ¿verdad, Sandra? Pero, ¿qué hacer si, por ejemplo, hacemos eso, que nos vamos y preguntamos y la persona con el simple hecho de que preguntemos se molesta o se ofende desde ya, desde el hecho, porque suele suceder también que estén esas personas a la defensiva. Entonces, ¿cómo poder reaccionar o qué podemos hacer en un caso así de que nuestra intención era ayudar de verdad y se nos volteó todo? Pues quizás nada más eso, ¿no? De decir, bueno, pues espero que no sea una molestia o puedes preguntar, oye, yo quiero ayudar, ¿puedo hacer algo? Si ya de plano nos dicen que no, pues quizás esa es la forma en la que estamos ayudando, ¿no? O sea, tú hiciste tu parte, por lo menos expresaste tu necesidad y ya tenemos que confiar en los demás si están listos o no. Porque a veces cuando las personas se sienten pues a lo mejor atacadas o indignadas por la forma en la que nos quisieron ayudar, quizás muchas veces no es la intención, sino la forma en cómo se hizo. Y esa forma muchas veces está ligada con una información que yo tengo en mi cerebro, donde ahí es donde entra mi propia lucha, ¿no? Entender que a lo mejor yo la estoy malinterpretando en lugar de recibirla de manera positiva. Pero como esa es mi propia lucha, yo nada más voy a ver quizás la interpretación que tengo de tu acción en lugar de recibirla de manera positiva y entonces mi acción te va a llevar a que te sientas incómoda. Entonces ahí ya regresa la responsabilidad contigo de quedarte con que lo hiciste como pudiste y que por lo menos tú no te quedaste con el deseo. Tú lo expresaste y ya la persona sabrá si lo utiliza o quizás ahorita no lo requiere y ahí cuando lo requiera estarás. Y entonces, pues hiciste tu parte, ¿no? Porque muchas veces entramos en esa frustración, quisiéramos que la gente reaccione como nosotros queremos y cuando no reacciona, pues yo ya me sacó de mí lo que yo esperaba porque no esperaba que reaccionaras así. Entonces ya es como entender que reaccionaron como pudieron reaccionar. Y quizás si ya ves una expresión negativa, pues corroborar, ¿sabes qué te incomodó mi comentario? Pues no era mi intención, aquí estoy, ¿no? Porque a veces nos quedamos nada más con esta conducta o con esta expresión y ya yo ya interpreté y dije, mejor no digo nada y me voy. No, pues pregúntale, dile a ver cómo lo sentiste, no era mi intención, porque solo así la vas a dar chance de que ella reafirme que era en una buena intención y que no se quede con que somos metiches o que no era lo mejor. ¿Ya a qué atribuyes ese miedo, Sandra, que tenemos siempre de abordar las emociones? Vemos que ya, ay, ya se me lo estoy como que, porque es como que un miedo que tenemos ay, la lastimé sin querer y es verdad, ya preferimos dejar el tema ahí y que se olvide, ya se le va a pasar, decimos, ¿no? ¿A qué se atribuye eso? ¿A la cultura? Yo creo que tiene que ver un poco esto en lo que hablas tú, un poco la cultura, un poco las creencias que tenemos y este desfase que tenemos de la inteligencia emocional. Como no nos han enseñado mucho a trabajar de nuestras emociones y a expresarlas sobre todo, casi siempre estamos con una bombardeo en las cuestiones pues de medios de televisión y medios en general, estamos como en este ideal de persona que debes de ser, ¿no? Una persona, un estereotipo de persona a lo mejor muy estética, invisiblemente, sonriente, alegre, y entonces casi siempre nos hacen creer como que este es el ideal, pero en realidad pues estamos en esa diversidad que precisamente es lo que hace la inclusión de las discapacidades, de decir pues es que ahí estamos, somos esa diversidad y eso es lo que hace rico la interacción, porque si todo fuera de una sola forma, pues se volviera monótono y no se da el área de oportunidad de crecimiento.
quizás ahí es como el área de oportunidad sería, si yo estoy viendo que yo soy, cada que el otro se enoja, yo me retraigo, pues quizás esa es mi área de oportunidad, preguntarme, ¿qué quiero hacer? ¿Quiero seguir así o quiero hacer cambios? Y entonces ya yo decidir y tomar consideración y actuar en base a eso. Y no es fácil porque realmente el reconocer que nosotros nos cuestan ciertas cosas, pues primero es trabajar en la aceptación que sí, y después ver qué queremos hacer con eso y empezar a trabajar con ello. Y no es fácil, por lo regular en terapia en la psicoterapia, las personas que me consultan dicen, es que aquí primero se enfrentan a la vergüenza. ¿Qué va a pensar de mí? ¿Me va a juzgar? Y entonces son situaciones que todos atravesamos. La vergüenza muchas veces nos limita por estas expectativas de ideales que tenemos, que en realidad necesitamos encontrar los reales y no los ideales para tener esa área de oportunidad de darnos a conocer cómo somos, ¿no? Muchas gracias. Tenemos muchos comentarios dándote las gracias, como siempre, agradeciendo tu información, felicitándote por tan buena información que nos traes. Pero ya no tenemos preguntas, aparte ya tampoco se nos acabó el tiempo. Te doy tu tiempo para que nos des tu frase con la que nos dejas siempre pensando cada martes que nos acompañas, Sandra. Claro que sí, gracias. Entonces, pues yo quiero dar las gracias a cada uno de ustedes y ojalá, pues sembrar una semillita ahí para hacer algún cambio desde lo que nos toca, que es casa, y a partir de afuera, pues ir haciendo lo propio. Y la frase es, la mente es como el agua cuando está calmada y en paz. Puede reflejar la belleza en el mundo. Cuando está agitada, puede tener al paraíso enfrente y no lo refleja. Los sentimientos son como el vapor que se acumula en el interior de una olla. Si se aguardan dentro, pueden acabar haciendo saltar la tapa. Entonces, hay que trabajar con nuestras emociones, que eso sí es lo que nos toca, para que nuestros órganos no se enfermen. Muchísimas gracias. Me recuerda a esa frase, ¿no? Lo que dices que el cuerpo habla ¿cómo es? El cuerpo habla lo que la boca calla. Ahí se ve reflejado siempre, ¿no? En nuestro cuerpo. Muchísimas gracias a cada una de las personas que se conectó el día de hoy. Muchísimas gracias, Sandra. Un abrazo para todos, en especial a esas personitas que están pasando por momentos difíciles en estos momentos. Les mandamos un abrazo virtual a todos ellos. Muchas gracias por acompañarnos y los esperamos aquí la semana que viene. Ya saben, a la misma hora, martes a la 1 p.m. tiempo de Arizona. Muchas gracias. Nos vemos. Bye.